¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy me había venido arriba y quería saludarles dándoles la bienvenida a la Finlandia de España. Y que conste que eso es algo que no hemos dicho nosotros, eso es algo que han dicho de nosotros medios de comunicación nacionales. Mejor dicho, de nuestros profesores y de nuestros alumnos, porque ellos han sido los responsables de situar la educación de Castilla y León entre las mejores del mundo. El informe PISA no solo dice que Castilla y León esté a la cabeza de la educación en España, también señala que las aulas son integradoras y equitativas, es decir, que apenas hay diferencias entre alumnos y entre centros públicos y privados. Espectaculares, apabullantes, incluso sorprendentes para la propia Junta. El Gobierno regional destaca el gran éxito del informe PISA, pero tiene claro a qué es debido. Tenemos un sistema de los mejores del mundo porque tenemos de los mejores profesores del mundo. Profesores, padres, estabilidad social y también remarca unas políticas educativas exigentes en la selección y que apuestan por la formación y la motivación. Decir que el éxito de PISA es solo atribuible a los profesores, tanto como decir que los profesores que no son de Castilla y León son unos auténticos desastres, ¿no? Y a mí me parece que es mucho decir. Y el resultado no es solo brillante en la nota, lo es en los pormenores. Los inmigrantes de segunda generación tienen los mismos resultados que los nativos, que los claros nativos, e incluso mejores, son mejores en ciencias y en lectura. No hay diferencias tampoco por sexos en ciencias y matemáticas, ni entre colegios públicos y concertados, ni entre los colegios del medio rural y los urbanos. Creo que no se puede entender los magníficos resultados escolares sin tener en cuenta los magníficos resultados en servicios sociales, en dependencia, en sanidad, o sea, realmente hay un relato que une todos estos puntos, que es la política social. El resultado roza la perfección, pero el Ejecutivo no se conforma. Dice que se están fijando mucho en el modelo de Canadá y anuncia refuerzos en matemáticas para no ser los segundos y en bilingüismo, que se incluirá también desde infantil. Preocupa además los alumnos que se quedan descolgados en la FP básica. La forma de dar clase ha cambiado. Son muy participativas, o sea, son muy dinámicas. A mí me gusta mucho que los chicos participen en mi clase y que no solamente esté hablando yo con ellos. Con manifestaciones artísticas, también muchísimo con nuevas tecnologías. En ciencias los pupitres se sustituyen por mesas de laboratorio. Les motivan a estudiar despertando su curiosidad. Siempre intentamos llevarles al laboratorio en cuanto podemos para que vean, para que manejen. Los profesores trabajan para que nadie se quede atrás. En Castilla y León se hace hincapié en las clases de refuerzo y seguimiento. Para que aquellas posibles dificultades que puedan, digamos que traer de etapas anteriores puedan ser compensadas y puedan solventarlas e ir a mejor. Para ellos, el entorno familiar influye, pero no es determinante si el alumno tiene voluntad. Las familias están muy ahí, también es cierto, pero yo creo que parte de los chicos, del interés que tienen. Si el chico, los profesores, el centro, tienen el afán de avanzar y, lógicamente, eso no depende muchas veces solo de los medios, depende en un primer lugar de la voluntad. Entienden la formación como una inversión de futuro. Los datos del informe PISA también han sido valorados desde la oposición. Sus portavoces aplacan los triunfalismos y les recuerdan a la Junta que luego estos estudiantes no encuentran oportunidades laborales en Castilla y León. El PP les recrimina que no sean capaces de reconocer los logros. Formamos a nuestros jóvenes de manera muy adecuada, gracias sobre todo al esfuerzo de familias y de docentes, pero lamentablemente esta comunidad autónoma es incapaz de dotar de oportunidades para el futuro de todos estos jóvenes. No podrán generar riqueza aquí, no podrán crear empleo aquí y no podrán quedarse aquí a trabajar porque el Partido Popular y Herrera les expulsa de Castilla y León. Existen otros muchos problemas que tenemos que solucionar entre todos, como puede ser el acoso escolar, como puede ser la valoración de los propios profesorados. Lo que no nos parece bien es que la Junta de Castilla y León pretenda utilizar esto para darle un sobresaliente a su política educativa. Es decir, precisamente lo que hay que plantear es ser más críticos y plantear los problemas reales. Ese informe PISA, que deja también a la educación de Castilla y León, deja a España estancada en la media de los países desarrollados de la OCDE. Pero lo más preocupante es la gran brecha educativa entre regiones, y más en concreto entre el norte y el sur del país. Y baste solo un dato: la diferencia entre un alumno de Castilla y León y otro de Andalucía o Canarias equivale a un curso y medio. La brecha educativa crece. Las comunidades del sur están por debajo de la media en todas las destrezas. Se está
mejorando sustancialmente el abandono escolar y tenemos que seguir mejorando en educación, sin duda alguna. La diferencia entre Andalucía o Canarias con Castilla y León equivale a un curso y medio. Galicia también está entre los 5 primeros. Porque Galicia é a comunidade autónoma con máis profesores por alumno. Sin embargo, más inversión no garantiza mejores resultados. Castilla y León o Castilla-La Mancha logran puntuaciones más elevadas de lo esperado por su nivel socioeconómico. Sin embargo, el País Vasco, la comunidad que más invierte por alumno, puntúa por debajo de la media, ha bajado. Estas son algunas de las diferencias que muestra el informe PISA, en el que por primera vez se reflejan todas las comunidades. Y como se pueden imaginar, hoy tenemos que hablar largo y tendido de los datos de este informe PISA con mis dos tertulianos de esta noche, con Julio González Calzada. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y con Paco Alcántara. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo os decía, a modo de broma, bienvenidos a la Finlandia de España. Por el frío y por la niebla, ¿no? Eso es. Hay una cosa que nos diferenciaría de Finlandia. Frío y niebla tenemos la misma, nuestros estudiantes son estupendos, pero no hablan inglés. Vale, bueno, pues eso habrá que corregirlo, evidentemente. También hablaremos de estos asuntos con quién, con la estrella que se incorpora esta noche después de unos cuantos días de ausencia. Ernesto Escapa, bienvenido, buenas noches. Encantado. Todo en orden, ¿no? Todo en orden. Fenomenal, me alegro. Vamos a empezar con el repaso de la prensa, que además evidentemente se hacen eco a las reacciones de ese informe PISA, ¿no? Sí, mira, empezamos con el diario ABC, que abre sus páginas de Castilla y León con este asunto. Méndez Vigo, el ministro de Educación y Cultura, invita a aprender de Castilla y León sus buenas prácticas educativas. Diario de León destaca en su primera que Portugal apoya a León para que el AVE pare en Otero de Sanabria. Diario de Valladolid, El Mundo, Corsán, la empresa, exige 2 millones de euros por el parking fallido de la Antigua al Ayuntamiento. Diario La Razón, el gobierno Herrera involucra a sindicatos y cooperativas en la industria agroalimentaria. Y, por último, Diario de Ávila destaca en su primera que la fecha de celebración del año jubilar teresiano pendiente de la respuesta vaticana, aunque parece que va a iniciarse en 15 de octubre, que es el día de Santa Teresa. Bueno, esos son algunos de los titulares, algunos de los periódicos que han llegado esta noche a nuestra mesa de programa, y el caso es que ahora vamos a hablar de los datos del informe PISA. Yo no sé si a vosotros os ha llamado algo la atención de este informe o qué es lo que queréis valorar por encima de todo este informe. Julio. Venga. Lo primero, gracias, muchas gracias, Paco. Lo primero, me llama la atención que el consejero se marche a León a presentarlo. ¿Será un dato a tener en cuenta en otro momento? No sí. Lo sé. No lo sé. Se fue. Pero me llama la atención. Y de hoy me llama la atención que el consejero ha tenido, yo creo que dos detalles, Fernando Rey, ha tenido dos detalles realmente de calidad política. El primero, el decir que esto es consecuencia de unos excelentes profesores, y el segundo es negarse a hacer cualquier comparativa con otra comunidad autónoma o a tratar de los datos de cualquier otra comunidad autónoma. Creo que han sido dos momentos de auténtica elegancia política de Fernando Rey, que ha demostrado hoy una buena capacidad, aparte de que hoy tenía la suerte y la dicha de poder defender unos datos estupendos, claro. Paco, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo de León es que tiene una charla sobre la Constitución a las 12. Ya. Y entonces... Era eso. Era eso. No le busquemos más. A ver, yo creo que es una foto un poco desenfocada. O sea, son datos parecidos a los del año pasado, la media europea baja, y luego estamos hablando de un examen sobre comprensión, no sobre conocimiento. Comprensión de 3 materias: competencia lectora, ciencias y matemáticas. Entonces, ¿que nos ha dado bien? Sí. Las consecuencias de los recortes, de la crisis, pues se verán posiblemente no este año, sino a varios años, porque los recortes han sido también muy fuertes en educación. Yo creo que es un documento para valorar, para estar contentos y sobre todo para saber que hay que seguir mejorando. Que bien, estamos mejor que otros, pero hay que seguir en esa línea. Y luego, la brecha esa norte-sur, pues es que pasa igual en Europa, ¿no? En España, norte-sur, Europa, norte-sur. Nosotros somos los buenos, pero es que la brecha en el caso de España es bastante significativa. Es que estábamos hablando que entre la puntuación que recibe la educación en Castilla y León con la
puntuación que recibe Andalucía y Canarias, pues la diferencia se puede establecer en torno a curso y medio. Y eso para un país es un drama a tener en cuenta. Sí, pero yo creo que existe una tradición. Julio comentaba que le ha llamado la atención que Fernando Rey presentara el informe en León. Fernando Rey es leonés y León fue la primera provincia española sin analfabetos hace ya más de 100 años. Este año se cumplen los 90 igual ha sido por eso. Del viaje a las escuelas españolas de otro paisano nuestro ilustre, Luis Bello, salmantino de Alba de Tormes, y allí detectaba primero la diferencia entre las escuelas del norte de España y las del sur en aquel momento. También él recorre Andalucía, recorre Castilla y León, Madrid y tal, y destaca precisamente el afán por la educación de los maestros y de los padres de Castilla y León, y yo creo que este informe PISA de alguna manera pues viene a refrendar esa vocación. Yo creo que también en las familias en Castilla y León hay una excesiva, a veces, protección y preocupación por la educación de los hijos, y yo creo que es uno de los diagnósticos que nos deben hacer sentir orgullosos. Excesiva, bueno, no, nunca creo que sea bueno, excesiva, quiero decir, a veces sí, porque yo creo que nos pasamos. Sí, pero yo creo que es verdad, hay una cultura del esfuerzo, una veneración a la figura del maestro como eje central, ¿no? Persona con ascendencia en la comunidad, y yo creo que esa ruralidad buena se ha mantenido, ¿no? El que hay que aprender, hay que esforzarse. Indudablemente la medalla se la tienen que colocar los maestros y profesores. Hay un dato más que a mí me parece que es, en este caso, para sacar pecho toda la sociedad de Castilla y León, y es que la brecha existente, o en algunos casos existente, entre lo que se ha llamado en educación privada o educación concertada y los colegios públicos es muy inferior también a la de otros lugares, ¿no? Y yo creo que eso también ratifica algunos datos que ya conocíamos con respecto, por ejemplo, al fracaso escolar, donde aunque si la media española es realmente alta, y la media de Castilla y León también, para que nos preocupemos por ella, realmente la media del sur de España, de otras comunidades, es elevadísima, y yo creo que para tener en cuenta que algo tenemos que hacer. Y además, y añado e insisto, y algo tenemos que hacer en inglés, porque a pesar de nuestros buenos datos, seguimos sin aprender inglés. Fíjate lo que has dicho, Julio, de la poca diferencia entre la pública y la concertada, la menor diferencia, le da todavía más valor a la pública, porque en la concertada van los elegidos, los que pueden, mientras que en la pública, no hay no solo los que pueden, realmente hay otras personas haciendo educación concertada que también pueden ir. Sí, pero hay que tener unos recursos, digamos que hay una primera selección, mientras que en la pública no hay selección, con lo cual tiene más valor que esos datos en PISA en la pública sean parecidos a la privada, cuando el conjunto es mucho más heterogéneo. Y un asunto, por poner un pero, y también lo ha hecho la oposición evidentemente, buenos estudiantes, buenos resultados, ¿por qué somos incapaces de retenerlos en Castilla y León? Igual te da una explicación, un dato que yo he recogido esta mañana. CEPREDE, que es una organización que se dedica a hacer predicciones económicas, presentaba esta mañana unos datos que mantenían para Castilla y León un crecimiento para este año del 3,1%. Va a mantenerse, según CEPREDE, en el 3,1%. Ya es fácil decirlo, nos faltan muy pocos días para acabar el año, pero indicaba unos datos relativos a un indicador que ellos llevan a cabo de competitividad. Y así señalaba que mientras la competitividad en el caso laboral en Castilla y León en los últimos 4 años ha aumentado en 4 puntos, es decir, el conjunto de los trabajadores de Castilla y León han sido capaces de retener los sueldos y al mismo tiempo de mejorar su formación y aumentar 4 puntos su competitividad en los últimos 4 años, en el caso de la competitividad empresarial, nuestra competitividad es del 85%, 15 puntos por debajo de la media nacional y nada menos que casi el doble por debajo de la media del País Vasco. Paco, ¿por qué no logramos aprobar esta asignatura? Porque la capital de Castilla y León sigue siendo Madrid. Y es donde se concentran todas las posibilidades. De todas maneras, yo creo que no deberíamos preocuparnos tanto. El mundo se ha hecho más pequeño, que alguien trabaje en Madrid, que alguien trabaje en Sevilla, que alguien trabaje en Houston, si el trabajo es bueno. Yo creo que hoy en día no debe preocuparnos tanto como a principios del siglo XX con esas Españas que se lloraban por todas partes. Bueno, pues seguiremos, como no, hablando durante los próximos días de esos datos, de esas reacciones en torno al informe PISA, evidentemente, porque si son buenos datos para la educación en Castilla y León, es lógico que
presumamos de ello, cómo no. Vamos a hablar de otro asunto que preocupa también, de los efectos del impuesto con el que el Gobierno gravará las bebidas azucaradas y que preocupan en Castilla y León, donde se produce el 85% del azúcar molturado de todo el país. La próxima semana el Grupo Popular llevará a las Cortes una proposición de rechazo a esta medida. Hoy mismo desde la Junta se ha defendido que medidas con objetivos sanitarios como esta no deben perjudicar a los sectores económicos implicados. Pensamos que una medida para facilitar y para garantizar el bienestar y la salud de los ciudadanos es razonable. Desde luego, el que haya una alimentación sana siempre será una apuesta de la comunidad autónoma. Nunca diremos que no estamos de acuerdo con esto, pero a través de medidas sanitarias, a través de fomentar la alimentación saludable, el ejercicio, el no sedentarismo, no con medidas impositivas. Bueno, ¿creéis que puede hacer pupa al sector remolachero este nuevo impuesto dulce? Pues es que ha aprobado el Gobierno. Yo creo que estamos todos estupefactos, ¿no? O sea, sí. Este del impuesto dulce que cuando ahora la remolacha precisamente era cuando estaba saliendo, el año que viene desaparecen las cuotas, los terrenos cada vez son más productivos, se importa azúcar, nos vienen con este nuevo impuesto. Yo creo que nos ha tocado la negra, nos salió mal lo del carbón, nos sale mal lo de la leche, nos van a decir que tenemos que tomar encima leche de soja y ahora no se puede tomar bebidas porque van a ser más caras. Yo estoy con la consejera, hombre, más educación sanitaria, ¿no? Hay además un tema de carácter tributario que yo creo que ya ni siquiera se respeta. Este es un país donde las tasas no tienen un sentido finalista, es decir, las tasas que se cobran por las carreteras no valen para arreglar carreteras, no van directamente a arreglar carreteras, y las tasas que se cobran en el tabaco, por ejemplo, pues no se destinan a la investigación del cáncer directamente. Entonces, no acabo de entender que se le sigan buscando principios finalistas, es decir, queremos este tributo porque el azúcar es un daño para la sociedad y entonces hay que pagar todos estos beneficios. Si luego no es así, es decir, si en este país no se puede hacer, di que estás buscando tributos, estás buscando nuevas formas tributarias porque el Estado en algunas ocasiones anda un poquito canino y tiene que buscar nuevas formas tributarias, y en este caso le ha tocado al azúcar. Yo creo que no es una decisión adecuada, yo creo que todavía habría que darle bastantes vueltas, y me parece a mí que en este caso la Junta o la sociedad de Castilla y León, representada por sus representantes políticos, tiene todavía mucho que decir y sobre todo mucho que pelear. Y en esto imagino que estarán de acuerdo todos los grupos políticos y así lo veremos en el próximo pleno de la semana que viene, Ernesto. Sí, porque efectivamente, como nos explicaba Julio, son impuestos que se ponen para paliar una medida que es dañina para la salud, pero después no revierten en la investigación ni en la vida saludable. Claro, ¿no? Pero el Gobierno imagino que justificará todos estos nuevos impuestos en base a que es la fórmula elegida para aumentar la recaudación y cumplir con Bruselas y no tener que acudir a los recortes, ¿no? Pero aplicar este tipo de impuestos permitiría, por ejemplo, que grabáramos los bolígrafos por los accidentes que se producen a diario por alguien que se trague un bolígrafo y que pues en urgencias... No des ideas. Bueno, perdón por dar ideas, lo lamento. Voy a poner otros ejemplos más anodinos todavía, un impuesto sobre las mariposas porque alguien se la pudiera tragar y eso pudiera provocar también un efecto en las urgencias, ¿no? Quiero decir, es buscarle algo que luego, no, en realidad, una justificación que luego en realidad no tiene, porque el dinero de los impuestos va a la caja común y se destina a los que el Gobierno... Y los niños van a seguir tomando los mismos refrescos, pero más caros. Posiblemente. Sí, o los más baratos de dos maneras, o bien traídos de contrabando. Yo cuando oí la noticia por primera vez me imaginé el contrabando de azúcar, ya, lo definitivo. Es decir, estaba pensando, ya, volvemos al contrabando de azúcar, ¿no? Pero además puede producirse que aunque nosotros queramos, le pongamos puertas al campo, al final las bebidas nos vengan de países donde pueden hacerlo más barato y esas bebidas azucaradas, a veces fuera de control o con unos controles sanitarios mucho más laxos, nos lleguen de igual manera y las tengamos de igual forma. Bueno, ese es uno de los asuntos que ocupa la política nacional, el tema de los impuestos de cara, o pensando ya de hecho en los futuros presupuestos generales del Estado. Y hablando de la política nacional, ya saben que estamos en el día después de la celebración del 38º aniversario de la Constitución Española, esa que para algunos ya se ha quedado más que vieja, no sé si para vosotros también. La americana tiene 200 años y yo no veo que los americanos anden en un debate más de 200 ya.
anden en un debate de lo vieja que tiene su Constitución. Inglaterra, que ni siquiera tiene Constitución, ni se plantea en este momento derogar las leyes de Juan sin Tierra, porque son del siglo XII, creo recordar. Yo creo que es algo un poco peregrino, es decir, que una Constitución se ha quedado vieja. Existe la posibilidad siempre de introducirle cuestiones en aquellos asuntos que sea necesario y estrictamente necesario que se puedan incorporar. Y yo creo que después de 30 años la Constitución española está más que vigente. Lo que hay que hacer es empezar, en muchos casos, a aplicarla, porque todavía hay normas que ni siquiera están desarrolladas. Paco. Hombre, reformarla, sí, el problema es que cuando se negocia, si en algún momento hay que negociar, lo que hay que mirar es a dónde quieres llegar, el punto de encuentro, no el punto de partida, y como el punto de partida es tan heterogéneo, yo creo que es imposible que se siente, ¿no? Porque unos quieren cambiar una cosa, claro, entonces lo que falta son la voluntad de querer llegar a un acuerdo sabiendo que todos tienen que perder, que es lo que pasó con la Constitución del 78. No gustaba a nadie, pero era la menos mala y la más consensuada por todos. Ahora partimos de tantas premisas y tantas condiciones que yo creo que es imposible que se siente. ¿Hay que cambiar la Constitución, Ernesto? Bueno, yo creo que yo soy más partidario de que se aplique y se desarrolle en todos sus artículos, es decir, que se aplique globalmente la Constitución. Y efectivamente yo creo que en este 38 aniversario no estamos en la mejor situación para poder lograr un desarrollo constitucional, una reforma constitucional de acuerdo. Allí iba yo, porque evidentemente de esto se va a hablar mucho, se lleva hablando mucho en los últimos días, de esa reforma de la Constitución, y alguno defiende que, bueno, todos defendemos en definitiva que estas reformas hay que hacerlas con consenso, pero ese consenso, tal y como está el percal en estos momentos, ¿es factible? No. Más allá de PP, PSOE y de Ciudadanos. No es factible, porque no alcanzarían los 2 tercios para poder reformar la Constitución, y hay tantas cosas que le separan. O sea, Podemos está pidiendo refundar, o sea, hacer una nueva Constitución. Luego ya hay un punto de partida totalmente diferente. Luego está todo el tema de los nacionalismos, que es verdad que hay que aclarar la situación territorial. Está el asunto de la monarquía. Yo creo que es que no hay ganas, o sea, lo que hay es una especie como de postureo político, que es lo que se lleva ahora. Yo voy a convencer a los míos de que lo mío es lo mejor, pero muy poca voluntad de querer hacer cosas, porque cuando se quieren hacer cosas no se habla, aparte se negocia. Que, insisto, yo creo que hemos tenido constituciones tan cortas todas y tan poco desarrolladas todas las que ha tenido España, que esta, que empieza a ser la más longeva, ya nos parece antigua, cuando en realidad lo único que tiene son 38 años, una edad que la convertiría, siguiendo aquel principio que dijo alguna vez Miguel Ángel Rodríguez, de ya es adulta, cuando cumplió 18 años, bueno, pues ya hoy sería un adulto maduro, pero con todavía muchísima capacidad por delante. Yo creo que todavía tiene mucha capacidad, y estoy de acuerdo contigo, Paco. Lo primero sería saber qué queremos reformar de la Constitución, si es la monarquía, si es la situación territorial, pero ni siquiera sobre eso hay acuerdo. Estoy de acuerdo que es una especie de postura, bueno, vamos a reformar la Constitución, hay que reformarla, y nos podemos meter en una Constitución, como nos ha ocurrido con los estatutos de autonomía, que se reformaron porque ya se habían quedado viejos, y ahora tienen muchos más artículos que la propia Constitución. Claro, y alguno temerá que le pase la de Renzi, ¿no? La del primer ministro italiano, que convoque un referéndum para aprobar cambios constitucionales y que al final le salga el tiro por la culata, tal y como le ha salido. Por cierto, esta misma tarde parece que ha dicho que se va definitivamente una vez que se saca adelante los presupuestos generales. El ministro de Fomento ve muy difícil que los primeros trenes de prueba recorran la variante de Pajares a finales del año que viene, tal y como estaba previsto. En una visita a Asturias, Íñigo de la Serna ha afirmado que intentará acortar los plazos, pero que las dificultades técnicas le impiden poner fecha al fin de la obra. Con el nivel de dificultades técnicas que en estos momentos existe, con sobre todo el impacto que ha supuesto el tener capacidades limitadas de un gobierno en funciones. No hace sencillo el poder llegar a diciembre del 2017 con el inicio de las circulaciones en pruebas de los trenes, ¿no? Lo que yo le pido es que haga el mayor esfuerzo para que efectivamente en 2017 esté en prueba los trenes en la variante de Pajares. Bueno, el ministro cántabro ya ha aprendido que cuando eres de Fomento no te tienes que mojar con las fechas porque, en fin, te pueden traicionar. Es que esto, Juanma, es postureo. O sea, está recorriendo todas las comunidades para decir que no hay dinero.
Ahora la falta de voy a presupuesto escuchar a de todos no hay cuando, plazos, cuando la gente lo que quiere dice, bueno, ¿cuánto dinero tiene usted para...? Vino aquí a Castilla y León y nos dijo Hombre, es que ahora ya se son malos sabía. tiempos para ser ministro de Fomento. Ahora la falta de presupuesto lo llaman dificultades Antes tenía que ser un chollo. Antes tenía que ser un chollo ser ministro de Fomento, ¿no? Bueno, en los años donde venía el inaugurar dinero de Europa y obras. llegaba, y se inauguraban los tramos de kilómetro en kilómetro que se hizo en España, pues sí, pero en este momento ser ministro de Fomento, cuando realmente no hay presupuesto para grandes obras, para las infraestructuras, pues realmente tiene que ser muy complicado ir a los sitios a decir, vamos a ver si el año que viene. Que no vaya. Eso sí. Bueno, eso sí, el día que se inauguren los túneles de Pajares habrá que hacer un fiestón espectacular. Y cuando llegue la Pero de de todas Burgos también. formas, Juanma, olvidamos que para llegar a los túneles de Pajares, que empiezan en La Robla, a 21 kilómetros de León, hay que hacer hacer el proyecto para el tramo entre León y La Robla, que ni siquiera está estudiado el proyecto, ni hay nada, no hay ni un solo paso hecho. Pues nada, pues piano, piano. Gracias, Julio. Gracias, Paco. Nos Muchas vemos, gracias. Hasta la próxima. Ernesto, bienvenido, ¿eh? Mañana vienes otra vez, ¿verdad? No, mañana no, que es fiesta. Perdón, es la Inmaculada. Bueno, pues nos vemos. Una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida volvemos. Tenemos que hablar con uno de nuestros tertulianos, con el director de publicaciones de Promecal, Antonio Pérez Henares, y de su último libro. Hasta ahora. Esta noche nos proponemos hablar de historia y de actualidad que quizá en algún momento también forme parte de la historia, con el director de publicaciones del Grupo Promecal, Antonio Pérez Henares, que esta tarde ha presentado en Soria su última novela histórica, El Rey Pequeño, una obra ambientada en la figura de Alfonso VIII, rey de Castilla. En la cuna de este monarca, en Soria, nos espera el autor del libro, Chani Pérez Henares. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero y amigo Juanma. Compañero, te echamos de menos, por cierto, en las tertulias, ¿eh? Estaré pronto con vosotros, lo prometo. Aquí te esperamos. Cuéntame, ¿qué tal va el libro? ¿Por qué edición vaya? Bueno, pues quinta. En estos momentos la quinta es la que se está distribuyendo ya y la verdad es que pues estoy encantado de cómo ha sido recibido por los lectores, esencialmente. También es verdad que la crítica se ha portado bien con él, diciendo que es una novela del compulso narrativo y muy bien documentada. ¿Y qué es lo que más te ha traído de la biografía de Alfonso VIII? ¿Por qué has elegido este personaje histórico? Primero hay una serie de elementos personales, propios, vitales, ¿no? Yo soy de un pueblo al lado de Atienza, del común de la Tierra de Atienza, muy vecino a estas tierras donde estoy, de Soria. De hecho, ese común de tierra y villa tenía pueblos que hoy pertenecen a la provincia de Soria, como Almedillas, de donde vienen algunos de mis antepasados, Barcones, etc. Es muy cercano, pero esencialmente Soria, como bien dices, es muy posiblemente el lugar de nacimiento de Alfonso VIII. Desde luego la ciudad lo cobijó siempre y lo protegió, y precisamente la novela empieza cuando el concejo de Soria, que lo había tenido bajo su custodia, ya se ha llegado a un acuerdo para que la custodia pase a los Castro. Pero los Lara hacen una triquiñuela y se llevan al rey a Atienza. El rey niño tenía 6 años y es allí donde lo cercan los leoneses y los Castro, y es de allí de donde los arrieros de Atienza lo sacan disfrazado de arriero. Eso dio lugar a una maravillosa leyenda, con base histórica, que las gentes de Atienza siguen celebrando año tras año con unas ordenanzas firmadas por el propio Alfonso VIII y que datan de hace 853, 54 años. Claro, tú recuerdas... Y yo me he criado ahí. Sí, sí, tú recuerdas en el libro que yo he estado en esa caballada. Alfonso VIII fue el rey que cambió el curso de la Reconquista con la famosa batalla de las Navas de Tolosa en el 1212. Claro. Ese niño sometido a tantas presiones, porque se le llamaba el rey pequeño o el rey niño en estas tierras de Atienza y de Soria,
porque heredó la corona de Castilla con tan solo 3 años, huérfano de padre y madre, sometido pues, a tanta presión, a tirones, a quien tenía su custodia tenía el poder en Castilla. Iba a curtir un carácter extraordinario y efectivamente iba a ser el vencedor de las Navas de Tolosa, una batalla que cambia el curso de la historia de España, no solo de la Reconquista, porque Alfonso y el resto de los reyes cristianos hispanos lograron derrotar al imperio más terrible de integrismo islámico, de fanatismo. No estamos hablando de Al-Ándalus ni de los Abderramanes, no. Estamos hablando de un imperio, el almohade, que imponía a sangre y fuego una doctrina que, mira, cuando leía yo los textos para documentarme, oye, me parecía estar oyendo al Daesh. ¿Por qué eso hicieron? Perseguir primero a los musulmanes moderados que no tenían una visión tan absolutamente integrista y fanática, luego a los hebreos y a los cristianos lanzaron la Guerra Santa, y si no hubieran sido derrotados en las Navas, ¿qué hubiera pasado? Pues es bastante duro imaginarlo. Y ojo, habían derrotado 10 años antes, 17 años antes, en Alarcos a Alfonso, y Castilla se tambaleó. Recuerdas, y lo has recordado también en alguna que otra entrevista, ¿no?, que en aquellos tiempos, en aquella España, los reyes cristianos eran todos parientes, primos, y tenían un enemigo común, pero a pesar de ello estaban todo el día tortas. En eso tampoco hemos cambiado demasiado, ¿no? No, yo siempre he dicho que para Juego de Tronos aquello, todos eran primos, y ya se sabe que en la familia se discute mucho por las lindes. Pues bueno, imagínate si la linde es un reino. Lo cierto es que Alfonso tuvo siempre un gran aliado, que fue el rey de Aragón, sobre todo Pedro II, que es el que estuvo con él en las Navas. Su otro primo, el rey de León, el más cercano, tuvo muchas dificultades, pero es tan así que, por ejemplo, en la batalla de Alarcos, el ala derecha del ejército almohade la dirigió un cristiano, un Castro. Y cuando pierde Alfonso la batalla de Alarcos, al año siguiente le atacan los almohades, y el rey de Navarra y el rey de León. La verdad es que es un momento tremendamente difícil. Inocencio III, el Papa Inocencio III, puso coto a aquello y efectivamente logró que los reyes cristianos fueran 3 directamente a la batalla y los otros mandaron tropas, aunque también hay que decir que los cruzados que vinieron de Francia esencialmente en la batalla acabaron por no participar casi ninguno, porque se volvieron todos después de Calatrava la Vieja y de haber intentado asaltar la aljama judía de Toledo, que fíjate, yo estaba el otro día, me han dado un pequeño premio por motivo de la Constitución, me lo dieron en la Sinagoga del Tránsito. Y recordé aquel día, aquella noche en que los cruzados francos quisieron asaltar la aljama y los caballeros castellanos se armaron, se pusieron en sus puertas y les dijeron que no, que esa noche no iban a asesinar hebreos. Es algo de lo que me enorgullezco, un hermoso pasaje en otros que sin embargo han sido tristes, donde se estuvo a la altura de la ciudad y de la dignidad castellana. Después te quiero preguntar, Chani, por la actualidad política, que viene bastante interesante estos días, pero quiero hilar el pasado con el presente. ¿Por qué en este país hay tanta gente que parece que se avergüenza de su historia, de la historia de España? Fundamentalmente por ignorancia. Tenemos un déficit aquí terrible. Nos enorgullecemos de nuestra ignorancia sobre nuestra propia historia y eso nos hace despreciarla. Lo cual es verdaderamente alucinante. Que el país, que la nación, pues que solo con una cosa, fuimos los españoles los que dijimos y demostramos que el mundo era el doble de grande de lo que era. Fue cuando encontramos América, cierto que íbamos buscando otra cosa, pero encontramos América. Y además le dimos la vuelta, o sea, lo globalizamos. Bueno, solo eso sería para que un país verdaderamente pudiera decir, bueno, hemos sido algo muy importante en el mundo. Tenemos, como todo país, con una gran historia y una vieja historia, sombras, pero lo cierto es que tenemos una historia absolutamente maravillosa
sin la cual el mundo no sería lo que es hoy. Pues no, señor, nos dedicamos a vituperarla y a ignorarla, pero de verdad con un entusiasmo. Mira, los únicos que se creen la leyenda negra en estos momentos somos los españoles. Toda la sarta de patrañas, lógicamente, vertidas por nuestros enemigos militares y políticos, los únicos que se la creen son los españoles. Recuerdo que Gerny Kamen se lo dijo un día a un montón de alumnos de la Universidad Complutense en el Escorial. Dice, mira, la leyenda negra no se la cree ni este señor que tengo a mi lado, que se llama Antonio Pérez, que fue el creador, que no era mi antepasado, pero sí llevo su nombre. Es verdaderamente ridículo. Nos avergonzamos hasta del propio nombre de España. No sé, parece que nuestra bandera, fíjate, era la bandera de la Armada, que luego Carlos III convierte la bandera en la seña nacional, de nuestros símbolos, pero sobre todo de lo que es nuestra historia, y tenemos que flagelarnos de manera continua. Aquí vamos a acabar declarando persona non grata a Agustina de Aragón y facha a Viriato, en un descuido, sí. Y por no irnos tan lejos, por no remontarnos tanto tiempo en nuestra propia historia, vamos a un asunto más reciente, porque además ayer celebrábamos el 38º aniversario de la Constitución española. Ahora hay unos cuantos que la quieren cambiar y hay unos cuantos que reniegan incluso de lo que supuso la transición para nuestro país. ¿Hay que cambiar la Constitución? Vaya banda de insensatos. Yo soy una persona muy vinculada a ese momento histórico. En mi juventud puse lo que pude y mi granito de arena para lograr que en España hubiera libertad y democracia, y eso es la Constitución, hecha además con la generosidad que alumbró aquel momento entre todos los españoles que decidimos pasar página de un pasado tenebroso y sangriento, como era la Guerra Civil, enterrar de una vez el odio y apostar por algo tan hermoso como es la reconciliación. Y yo seguiré siendo siempre un hombre de reconciliación, presto a combatir lo que de nuevo parece desenterrarse, el odio político entre los españoles. Yo soy un hombre de la reconciliación y estoy dispuesto a defenderla, que es la Constitución, delante de cualquier apelación como las que se están haciendo al odio. ¿Y con ¿Que los hay actuales, que reformarla? Bueno, con los actuales mimbres, si a mí me dicen... No, te decía que si con los actuales mimbres va a ser posible reformar por consenso la Constitución, o el consenso es una utopía, es decir, más allá del consenso que pueda haber entre PP, PSOE y Ciudadanos. Claro, es que ese es el único, porque, vamos a ver, los separatistas no quieren reformar la Constitución. Los herederos de Convergencia de Cataluña la votaron en un 91%, y ahí pone que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, y ahora nos quieren expropiar ese derecho diciendo que ellos tienen no sé qué derecho a decidir. El derecho a decidir sobre el conjunto de España lo tuvimos y lo tenemos todos. Por tanto, con ellos simplemente lo que quieren es cargarse la Constitución. Los señores de Podemos plantean una Constitución, bueno, pues por ejemplo, república, monarquía, a ver qué consenso puede haber ahí. Es muy complicado porque sería un choque de trenes y además yo creo que artificial, no toca ahora, no está la gente en eso. Pero yo hago una pregunta: si tenemos que reformar la Constitución porque hay elementos perceptibles y mejorables, muy bien, que me digan primero qué es lo que hay que reformar, para qué y por qué, porque aquí la gente dice no, hay que reformar la Constitución. ¿Me quiere usted decir el qué? Porque es que nadie habla del qué. Y esto es un poco ridículo, porque ¿para qué vas a reformar lo que funciona?, diría yo. Dígame usted lo que cree que es mejorable y empezamos a hablar de eso. En cualquier caso, si se puede producir un consenso, tú has dicho entre quiénes tres, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Más allá, hay algunos que lo que quieren es, vamos a ver, votar no. Mira lo que ha pasado en Italia, hasta incluso la propia reforma esa de Renzi podía hacer hasta lógica. Bueno, es que no se ha votado eso, se ha votado sí o no. Y aquí una votación o un referéndum lo que significaría sería volver a confrontar. Si se produce esa reforma tiene que ser por un amplísimo acuerdo de mínimos comunes denominadores, que esa es la virtualidad y lo bueno de nuestra Constitución, es
precisamente que fue el mínimo común denominador entre todos, lo que nos une, no lo que nos separa. Y eso es lo que se plasmó. Hacer una Constitución de un 52 contra un 48, eso es un trágala, eso no vale y no valdrá nunca. Así que cuando hagamos algo, hagámoslo con seriedad. Solo diría una cosa, cuando dicen es que yo no la voté, mira, no hay ningún norteamericano que haya votado su Constitución, ninguno. Es tan simple como esto, la última pequeña reforma que introdujeron, su Tribunal Supremo fue en el 78, cuando aprobamos la nuestra. Bueno, pues los americanos respetan su Constitución y nosotros, algunos, que ni se la han leído, lo que pretenden es quemarla. Gracias, Antonio Pérez Henares, gracias, Chani. Ya sabes que te esperamos y suerte con el libro, aunque veo Estaré muy pronto allí, lo prometo a los telespectadores y a ti, que eres mi amigo. Bueno, igualmente. Gracias, Chani, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, Chani. Bueno, escritores y tertulianos como Antonio Pérez Henares hacen del lenguaje su arma de trabajo, un lenguaje que evoluciona para bien o para mal. Ahora nos olvidamos del usted y tuteamos a todo el mundo, además de utilizar cada vez más anglicismos o expresiones de anuncios o de series de televisión. Un dislate seguro para los puristas, pero no para el catedrático Julio Borrego, que rompe una lanza a favor de ellos en su libro Cocodrilos en el diccionario. Prueba número 1. ¿Sabrían decir qué animal es este? Pues no es tan fácil como parece. En realidad estamos ante un crocodilo. Esta sería la evolución lógica de la palabra. Es lo que debería aparecer en el diccionario, pero aparece cocodrilo porque por alguna razón algún hablante cambió la R de lugar y tuvo éxito social esa variante y acabó imponiéndose, cosa que no ha ocurrido con otras como concreta, por ejemplo. Concreta, en cambio, pues ha sido estigmatizado cuando el fenómeno que tiene es exactamente el mismo. Bueno. No decimos concreta, pero tampoco decimos como deberíamos muciégalo. Errores de los hablantes del pasado son hoy normas para nosotros. El por qué es un misterio. ¿Quién decide eso? Pues no se sabe exactamente, se supone que hay una serie de personas que difunden un determinado cambio, la sociedad acaba imitándolo y llega un momento en que la mayoría de las personas tenidas por cultas dice eso. Cuando eso ocurre, la academia lo constata, ve que es una cosa consolidada y lo recoge. Es un reflejo del pozo que cada época deja en el idioma. Son incorrecciones o modismos y nosotros tenemos los nuestros. Postureo, que son palabras que ahora nos suenan y que todos decimos, lo de te has pasado 3 pueblos, lo de no esto, lo siguiente. Dijistes, 11ª Copa de Europa o hubieron fiestas, son errores hoy que, quién sabe, tal vez sean norma mañana. Todo es cuestión del impacto que tengan en los hablantes. Curioso este diccionario, sin lugar a dudas. Nosotros ya nos vamos. Ya saben que pueden seguir informados aquí en la página web de Castilla y León Televisión. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen. Buenas noches.